Las empresas locales tienen la oportunidad de vender sus mercancías en el mundo vía plataformas digitales por medio del proyecto Sonríe Yucatán, que consiste en preparar una caja de regalo con 7 productos emblemáticos del estado. En la presentación de la iniciativa en redes sociales, el director general del Instituto Yucateco de Emprendedores, Antonio González Blanco, dijo que el proyecto que caracteriza al gobierno del estado en apoyo al emprendimiento e impulso empresarial ayuda a las familias a mejorar su calidad de vida. Con la estrategia se cuenta con un canal más de distribución para mejorar sus ingresos y salir adelante pese a la contingencia sanitaria. En la primera fase, cada paquete tendrá el platillo más popular de la región, la cochinita pibil, así como una cerveza artesanal, un aceite de coco, una salsa macha y otra de chile habanero, miel de abeja y un vocabulario, para que la gente conozca la forma única de hablar y expresarse en la tierra del Mayab. La directora de la Coordinación de Asuntos Internacionales del Gobierno del Estado, Ariadne Morales Acevedo, resaltó que la pandemia detuvo el comercio, la economía y el turismo, pero a la vez presentó un nuevo proyecto que altera la forma en que nos desarrollamos, convivimos y vivimos, como la iniciativa Sonríe Yucatán, que indudablemente representa una gran oportunidad para las empresas locales de promover sus productos. Con la caja Sonríe Yucatán, se ayuda a los comercios a aumentar sus ventas y dar trabajo a decenas de personas que todos los días se esfuerzan por crear esos emblemáticos productos. Detalló que 52 empleos dependen de esos negocios y 100 de forma indirecta, los cuales forman parte de esta primera etapa de beneficiarios. Para más información, está a disposición la página sonriemexico.com y en Instagram @sonriemexico.mx. El reporte es de Álvaro Martínez. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.